con esta clase. Dios les bendiga. Miren, ya estamos en la clase 9, ya a punto ya de terminar este taller de raíces hebreas. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor para que sea Él el que nos hable, el que nos guíe. Padre bendito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te damos gracias, Padre, porque tu misericordia ha sido tan infinita hasta el día de hoy. Gracias, Padre, porque sabemos que lo que tú nos tienes que mostrar, Señor, será tu palabra bendita, tu palabra infinita, Señor. Tu palabra, Señor, la cual queremos que quede en nuestro corazón, Señor. Lleva a cada uno de mis hermanos, Señor, hasta donde tú has destinado tu obra magnífica, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, este tema el día de hoy se llama Midrash en el Nuevo Testamento. Y hace rato, en la clase anterior de nuestro pastor Javier, fíjense que ponía un texto de un judío en la primera página. Si ustedes lo recuerdan, en el cuarto párrafo dice: los judíos no necesitan descubrir a un Cristo cristiano tanto como los cristianos necesitan descubrir a un Jesús judío. La verdad es que el Espíritu Santo, yo creo que el Espíritu Santo es el que nos mueve, y ese Espíritu es el que nos lleva el que nos va guiando, el que nos va ministrando y nos va enseñando, ¿verdad? Porque fíjense ustedes que la palabra de hoy pareciera, no creo que nunca lo hacemos, bueno, en algunas partes, pero pareciera que el pastor Javier y un servidor hoy nos pusimos de acuerdo en muchas cosas, cuando no es cierto, ¿verdad? Hoy quiero decirles que vamos a entrar en este tema que se llama el Midrash. Ahorita vamos a saber qué es el Midrash, pero a partir de esta clase, creo, ustedes se han dado cuenta que empezamos a ver las partes fundamentales o los fundamentos, la parte exterior. Y creo que a partir de este ya último tercio que vamos a entrar a este taller de raíces hebreas, ya estamos diseminando poco a poco lo que son esas raíces hebreas de nuestro cristianismo. Es fundamental conocer, no sé ustedes, pero en mi caso yo les voy a dar mi testimonio. En mi caso, cuando yo me convertí, yo vengo de la iglesia tradicional. Cuando me convertí a Cristo y conocí el que yo era un cristiano, el que Dios me había apartado desde el seno de mi madre, yo pensaba que el cristianismo era otra religión. Yo pensaba que, o así me lo hicieron ver, que el cristianismo era algo diferente a los judíos. Los judíos eran aquellos señores que se ponían un gorrito, yo le decía, hoy sé cómo se llama, ¿verdad? Pero yo decía que se ponían un gorrito y que andaban con barbas. Yo pensaba que esos eran los judíos, ¿no? Y que yo era parte de otra religión diferente a ella. Y hace rato veíamos, y lo vamos a ver en las clases posteriores, cómo es que si nosotros como cristianos no evaluamos nuestras raíces judías, si nosotros como cristianos no descubrimos a ese verdadero Jesús judío, vamos a creer, porque así lo pienso, hermanos, como muchos otros hermanos cristianos, creen que el cristianismo, que el Señor Jesús vino a fundar otra religión y se llama cristianismo. Creen que a partir de nuestro Señor Jesús el cristianismo surgió. Y creo que no, eso no es cierto. Lo que hemos visto en estas semanas es que nuestro Señor Jesús, y hace rato lo decía bien el pastor Javier, nuestro Señor Jesús fue judío. Nuestro Señor Jesús vino primeramente a los judíos, vino a esas ovejas perdidas. Bueno, ya conocemos la historia, ¿verdad? Pero vamos a adentrarnos en esto que es el Midrash. Es uno de los temas más importantes, creo yo, para poder conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Porque efectivamente, en ese punto creo
que es ahí donde ha cambiado mucho y donde han surgido, digo, Pablo lo decía ya en Gálatas, ya en Filipenses, lo mismo lo decía en Hechos, que de ahí surgieron varias sectas, ya de ahí surgían los judaizantes, ya desde ese tiempo, pero porque creo que no se había entendido completamente el ministerio de nuestro Señor Jesús, no se había entendido completamente el por qué nuestro Señor había venido en ese momento, y recordemos las clases pasadas, todo lo que acontecía en el momento en el que nuestro Señor Jesús llega a esta tierra como hijo de hombre. Llega, yo así le llamo un caldo de cultivo, es decir, había muchas cosas que eran necesarias para que nuestro Señor Jesús viniera a definir exactamente lo que pasaba, ¿verdad? Entonces, entremos a lo que es el Midrash. Y si ustedes se acuerdan, voy a regresar un poquito, si ustedes se acuerdan de la primera y de la segunda clase, yo lo vi en la segunda, el pastor Javier lo dio en la primera clase. ¿Se acuerdan que había 4 formas de interpretar la Biblia hebrea? Dentro de esas 4 formas estaba el Peshá, el Remés, el Derash y el Sot. Y esas 4 formas los judíos le llaman el método Pardes. Ese método es en el cual ellos pueden dar un significado o pueden interpretar todo lo que sería la tradición escrita, ¿verdad? Todo lo que está en el Antiguo Testamento. Entonces, de Derash, ¿se acuerdan? Es un verbo que significa buscar, investigar. Bueno, de ese verbo de Derash viene la palabra Midrash. Midrash es un sustantivo hebreo, el cual su transliteración al castellano se obtiene la palabra Midrash. ¿Y qué es lo que significa? Significa investigar, y ahí es cuando uno empieza a hacer una lectura profunda. Si ustedes, les digo, regresan a las clases anteriores, van a poder ver cómo vimos esos 4 diferentes formas de interpretación de la Biblia hebrea. Aquí específicamente nos vamos a ir con el tercero, que es el Derash, y propiamente el Midrash. El Midrash significa buscar a Dios en una revelación. Algunos interpretan el Midrash que entienden como una forma de la lectura de la Biblia, ¿verdad? Una forma a lo mejor más espiritual, una forma más profunda, ¿verdad? Y déjenme decirle que la palabra Midrash solamente aparece 2 veces en la Biblia. Lo vemos en Segunda de Crónicas, versos 13:22 y 24:27. Son las únicas lugares donde aparece esa palabra de Midrash, ¿verdad? Acordémonos que el libro de Segunda de Crónicas es después a la destrucción del templo, ¿verdad? Y antes del exilio. Vamos a ver la palabra de Dios, qué nos dice en esos 2 textos. Y por ejemplo, Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 22, nos dice: los demás hechos de Abdías, sus caminos y sus dichos están escritos en la historia de Ido el profeta. Lo voy a llevar al diccionario Strong, porque acuérdense que ese es el que en mi caso es la base para ver qué dice la palabra. Si ustedes ven lo que dice, están escritos en la historia. Si yo veo ese Strong, que es el Strong H4097, el diccionario Strong me dice que la transliteración es Midrash, y después en el quinto, en el sexto dice apariciones en la Biblia, solamente 2, y obviamente me da cuáles son las apariciones. Pero me voy a ir al diccionario Suason, y me dice que es un comentario, una historia, una edición escrita de acontecimientos y refranes, o
una exposición editada de los eventos y dichos históricos. Entonces, eso podríamos decir que es un midrash, ¿verdad? Un midrash también, como les decía, es, miren lo que dice la definición directa del Strong, dice investigación, tratado o compilación elaborada. Entonces, podríamos decir que un midrash es un tipo de una crónica y se utilizaba ya desde este tiempo del libro segundo de Crónicas, ¿verdad? Era una forma de interpretar los textos o un tipo de escritura específica. Está determinado como un género literario que consiste en una interpretación peculiar y aplicación del texto bíblico. Entonces, vamos a ver el segundo verso, que sería segunda de Crónicas 24-27, dice: en cuanto a los hijos de Joás y la multiplicación que hizo de las rentas y la restauración de la casa de Jehová, he aquí está escrito en la historia del libro de los reyes, y reino en su lugar Amasías su hijo. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta en los dos textos que vemos, y en los dos textos que aparece nada más la palabra como tal, como midrash, dice que está escrito en la historia. Es decir, pareciera que no nada más existía la palabra escrita, sino que existían otros libros. Ahí dice está escrito en la historia del libro de los reyes. O sea que quiere decir que desde esos tiempos ya los antiguos, los hebreos, ya tenían otros libros. No nada más existían los libros. No nada más existían los libros principales, en este caso el Pentateuco, porque estamos hablando de esos tiempos, el Pentateuco o la Tanaj, sino que existían otro tipo de libros, ¿verdad? Y en esos libros se escribían ciertas historias, se escribían ciertos comentarios, ¿verdad? Entonces podríamos decir que un midrash es un género literario, una literatura sobre la literatura. ¿Qué sería un midrash entonces? Hacer un comentario de la Biblia hebrea. Algo que, como hoy por ejemplo, hoy a lo mejor hay algún pastor, no voy a decir el nombre, pero siempre me dice, a ver, dice, ¿tú qué dice que coleccionas Biblias? Porque así me dice, ¿coleccionas Biblias? Y sí, tengo algunas Biblias de estudio, y ven que en las Biblias de estudio hasta abajo, bueno, vienen los comentarios de cada uno de los versos. Bueno, hoy tenemos esa gran herramienta. Me imagino que en estos tiempos los hebreos también tenían sus propias herramientas. ¿Cuáles eran esas herramientas? Pues obviamente los midrash. ¿Podría yo decir que entonces el midrash es una literatura sobre la literatura, es decir, estrictamente al servicio de la escritura, ¿verdad? Entonces, regreso a la presentación. Eso pudiéramos decir que es lo que tenemos, ¿verdad, mis amados hermanos? El midrash podríamos decir que es un método judío de exégesis de un texto bíblico, si es que lo queremos ver a nuestras palabras de hoy, ¿verdad? A lo mejor en aquellos tiempos no existían esos términos, ¿verdad? Pero está dirigido al estudio o a la investigación que facilitaba la comprensión de la Torá. Entonces, el midrash es una manera de pensar, de experimentar, de formular o de comunicar una realidad que ellos tenían. Podríamos decir que es una hermenéutica de la existencia judía, ¿verdad? También podemos decir que únicamente era que se trataba de hacer una exégesis principalmente de la lectura, de la fe, de la hermenéutica. Entonces podríamos decir que los midrash es una compilación de enseñanzas en forma de comentarios legales, exegéticos u homiléticos, tanto de la Tanaj como del Talmud. Porque déjenme decirle, hermanos, que estos comentarios midráshicos
no nada más existen del Antiguo Testamento, sino posterior al siglo III principalmente. Hoy vemos muchos comentarios midrashicos y hay muchos. Hace rato también el pastor decía, ¿no? Creo que es a partir del siglo III cuando empieza a surgir mucha literatura, y mucha literatura que a lo mejor empiezan a dar sus comentarios no en base a lo que está en la Biblia hebrea, sino a partir de ahí empieza a surgir la Talmud, precisamente, que es el comentario de todo lo que, o son comentarios de todo lo que sería la Biblia hebrea. Estamos hablando, cuando yo digo Biblia hebrea, acordémonos que hablamos del Antiguo Testamento, por eso le decimos Biblia hebrea. Cuando hablamos de la Biblia, estamos haciendo los dos compendios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero como vimos en el video anterior, obviamente ellos ni por error pudieran abrir el Nuevo Testamento, porque para ellos obviamente está velado ese tipo de palabras. Bueno, entonces les digo, a partir del siglo III después de Cristo, aproximadamente hacen comentarios midráshicos, que ahí sí creo que hay un poco de sesgo de ellos, ¿no? Son sus interpretaciones que ellos hacen tanto de la Torah escrita como de la Torah oral. Vamos a ver posteriormente este tema, porque este tema también es importante, de la Torah escrita y de la Torah oral. Veremos cómo fue transmitida la ley, los sermones y todo esto, ¿verdad? Entonces, en cuestión del Midrash, podemos decir que existen tres tipos de Midrash. El primero se llama Ágada, que es la interpretación narrativa o alegórica, no legal, de ciertos pasajes de la Biblia. También tenemos el Midrash Halajá, que sería la interpretación normativa o la interpretación legal de lo que es la Biblia hebrea. Y tenemos el Midrash Pesher, que es la interpretación visionaria. Ese tipo de tres principales Midrash, obviamente vamos a definirlos uno por uno, ¿verdad? Por ejemplo, la Ágada. La Ágada son interpretaciones homiléticas de las partes no legales de la Tanaj. Recordemos que cuando digo Tanaj, otra vez estoy hablando de la Biblia hebrea o del Antiguo Testamento. Entonces, la Ágada hace una interpretación o una exposición de filosóficas, místicas, puede ser inclusive, hay comentarios sobre ángeles, demonios, el paraíso, el infierno, inclusive del Mesías, de Satanás, leyendas, idolatría. Eso es lo que existe en esos comentarios midráshicos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es la Halajá? La Halajá es la literatura rabínica de fuentes del Tanaj en las leyes tradicionalmente recibidas. ¿Cuándo se hizo esto? Recordemos que cuando regresaron ellos del cautiverio en Babilonia, Esdras y Nehemías comienzan a recopilar la Torá principalmente. ¿Por qué? Porque recordemos que en aquellos tiempos no existía algo escrito. Solamente la tradición la iban pasando oral, de persona en persona, de padres de familia, hijos. Entonces lo que hacen es que ellos, Esdras y Nehemías, comienza a recopilar, y por eso se le dice que Esdras sería el primero que hizo el canon bíblico de la Biblia hebrea. Entonces la Torá es el centro de la vida religiosa de todos los judíos, ¿verdad? Es un periodo marcado, recordemos todo lo que hemos visto últimamente, y este periodo en el cual ellos regresan de cautiverio es un periodo marcado por una gran diversidad, pero principalmente por su centralidad en la Torá, en la ley, donde ahí comienzan a surgir varios grupos. Ya hablábamos de los grupos rabínicos que comenzaron a surgir después de esto, principalmente por la preocupación de estas autoridades en asegurar
el cumplimiento de los mandatos de la Torá. Pero lamentablemente podemos decir que la adaptación o la explicación de la vida contemporánea que en esos momentos llevaban, los llevó a veces a lo mejor a tener ese velo que hasta el día de hoy ellos siguen teniendo, ¿verdad? Entonces, la halajá tiene las historias que explican la ley torásica y los mandatos divinos. Son historias de los momentos en que Dios dictó las leyes, la historia de los rabinos que conservan este importante midrash, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un ejemplo de un midrash. Hay un midrash que cuenta la historia de una mujer que acusa injustamente a su esposo de serle infiel, y la mujer realmente había hecho un engaño presentando clara de huevo como una prueba de la infidelidad del hombre. Entonces lo que hace la corte rabínica que desarrolla el caso, prueba la falsedad de la evidencia. Entonces con esto podemos ver que la forma correcta en que se llevaban los juicios rabínicos en las cortes recopila los más famosos midrash de halajá recopilados hasta ese momento. Y hay muchos otros, les digo, como hace rato veíamos en el video también, que el judío que hablaba siempre hacía alusión a uno de sus maestros, porque ellos así son. Ellos la tradición la llevan a muchos de los comentarios que ellos han visto. Ellos obviamente hasta este momento está velado el Espíritu Santo para ellos y no pueden tener esa parte, ¿verdad? Que a lo mejor nosotros al creer en nuestro Señor Jesucristo y al confesar que Él es el único y entero Salvador, Él es el que nos ha puesto ese Espíritu Santo y podremos nosotros discernir la palabra que hasta hoy hemos podido hacerlo, ¿verdad? Entonces, la tercera parte que es o la tercera interpretación, que es el método Pesher, ese método es, digamos que el tipo de midrash que postula las escrituras en dos niveles. Uno, para los lectores que tienen un conocimiento limitado, y otro culto disponible solamente para los especialistas con un mayor conocimiento. Esta palabra pesher es derivado de la raíz de un verbo hebreo que significa interpretar, usada frecuentemente para introducir la explicación de un fragmento de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en los comentarios de Qumran que vimos hace 8 días, ¿se acuerdan? Hay muchos libros proféticos. ¿Se acuerdan que la literatura qumránica veía que había muchas interpretaciones tanto del libro de Daniel como de la misma vida? Hay un libro que se llama el libro de la comunidad. Entonces todos esos libros son libros o comentarios pesher, en el cual se pueden ver los comentarios que la gente de Qumran hacía, porque releía y releía a los profetas de esa manera. Por ejemplo, veamos Así es. Exactamente. O está todo escrito, pero yo he dicho que lo que está escrito, a veces nuestra carnalidad o nuestra humanidad no llega a tomarlo en el sentido espiritual en el cual fue dictado a quien escribió ese libro o ese versículo o esa palabra, ¿verdad? Por ejemplo, veamos un ejemplo. Lucas 24, 25 al 27. ¿Se acuerdan de los caminantes de Emaús? Ahí nuestro Señor Jesucristo ya estaba haciendo un comentario pesher. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a Lucas 24, del 25 al 27. En Lucas 24, 25 al 27, recuerdan ustedes a los caminantes. Ellos ya estaban tristes,
porque habían matado al que ellos creían que era el Mesías, ¿verdad? Entonces, en el 25 dice, el Señor Jesucristo, fíjense ustedes dónde está el comentario Pesher. El Señor Jesucristo dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y ahí viene el comentario. Vean ustedes lo que el Señor Jesús mismo les dice. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. ¿Qué quiso decir nuestro Señor Jesús con esto? Que era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas, que era necesario que todo eso se venía diciendo desde la ley de Moisés. Por eso cuando nuestro Señor Jesús les dice, no vine a cambiar la ley, vine a cumplirla, porque vino a cumplir la ley de Moisés y vino a cumplir a los profetas. Por eso le dice, le está diciendo en el 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todo las Escrituras lo que de Él decían. Entonces, puedo decir que el comentario Pesher de nuestro Señor Jesús, ¿cuál fue? El Antiguo Testamento, la ley y los profetas lo están viendo. Soy yo, soy Jesús. Pero ellos no lo entendían. Sin en cambio, ¿qué hicieron los caminantes? Seguían lamentándose hasta que Él se va de ellos y entonces se dan cuenta que era Él, era el Cristo resucitado. Entonces, pueden ver ustedes qué tan importante es realmente conocer los Midrash, porque, y ahorita vamos a ver muchos ejemplos, porque cómo pueden utilizarse para una mejor comprensión del Nuevo Testamento. Está haciendo referencia a la historia desde Moisés. Así es. Entonces, podremos decir que la relación del cristianismo con el judaísmo solamente la podremos mirar a través de estos comentarios midrashicos, ¿verdad? El midrash es la relectura de textos del Antiguo Testamento con el fin de iluminar los acontecimientos. En este caso, ¿cuál acontecimiento estaba pasando en ese momento? El Nuevo Testamento, o en este caso, lo principal, los evangelios, los 4 evangelios, ¿verdad? Entonces, muchos teólogos creen que o toman como comentarios midrashicos a los evangelios. ¿Por qué? Porque en ellos se cuenta la vida y la infancia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esto de los evangelios, dentro de 8 días veremos cómo es que los evangelios los podemos tomar. No sé si ustedes tengan este concepto, pero a mí desde hace mucho tiempo el Señor así me lo tomó, que los evangelios se tendrían que tomar como parte del Antiguo Testamento. Porque sabemos que en ese momento todavía existía la ley. Es más, como hace rato veíamos, nuestro Señor Jesucristo, Él hizo la Pascua, hizo la Pascua judía e implementó la Pascua cristiana. Cuando nos habla en Primera de Corintios, ¿no? Que dice que hasta que hacer esto hasta que yo vuelva a regresar con ustedes. Entonces, podemos decir que, o así lo he entendido, que los evangelios pudiéramos tomarlos como lectura judía, ¿verdad? Y dentro de 8 días, les digo, veremos esta parte, que cómo es que los evangelios, y vamos a ver los evangelios sinópticos, cómo es que se relacionan entre ellos mismos, cómo es que los evangelios cuentan la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Que esos evangelios cuentan esta parte, cuentan el ministerio. Pero no nada más, porque no sé ustedes, pero cuando a mí me enseñaron los evangelios, yo entendía que los evangelios
pues dicen, no, pues es que los evangelios son la vida de Jesús, ¿no? El ministerio de Jesús. Así me lo han enseñado a mí, o así me lo enseñaron. Yo sí creo eso, pero yo creo que los evangelios son la interpretación de la vida hebrea, fundamentando la creación del cristianismo. Realmente eso es lo que yo podría decir que son los evangelios. Los evangelios explican la vida a través de los textos del Antiguo Testamento. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo está cumplido la mayor parte de profecías del Antiguo Testamento. Para mí, esos serían los evangelios, el cumplimiento de la gran parte, porque no todas, faltan algunas profecías por cumplirse, pero sí de cerca de más del 70% del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento están cumplidas en la vida y obra de nuestro Señor Jesús. Para mí ese sería, si pudiéramos definir los evangelios, así lo definiría. Porque les digo, cuando a mí me los enseñaron, a mí me enseñaron que los evangelios nada más eran el ministerio de Jesús o la genealogía de Jesús. Y creo que queda muy pequeño, muy corto esa definición, ¿verdad? Por ejemplo, en Mateo vemos muchas imágenes comparativas que representan a un Jesús como un nuevo Moisés, ¿verdad? En Lucas nos muestra una nueva alianza que está representada en Jesús. Pero realmente el Nuevo Testamento tiene una gran cantidad de profecías del Antiguo Testamento que son aplicadas a la persona de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando leemos Mateo, leemos primero, ¿cómo empieza Mateo? Empieza con la genealogía, ¿verdad? ¿Y por qué será que Mateo empieza con la genealogía? Porque Mateo está haciendo un midrash de diferentes libros del Antiguo Testamento, por ejemplo, de Génesis, de Josué, de Primero y Segundo de Reyes, Primero y Segundo de Samuel, Primero y Segundo de Crónicas, de Esdras, entre muchos otros libros. Él empieza de esos libros a rescatar la genealogía de nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Para ponerlo como era el que había que venir, el Rey, el Mesías, y que nosotros podemos ver, y hace rato veíamos en el video, que no necesariamente los judíos piensan eso, ¿verdad? Ellos todavía ellos siguen esperando a su Mesías, cuando el Mesías ya vino. Sabemos que va a volver a regresar, y sabemos de qué manera va a volver a regresar. Entonces, podemos también ver en esos comentarios midráshicos cómo es que Moisés lo ponen como un intermediario entre Dios y el pueblo. Sin en cambio, en el Evangelio de Mateo, Jesús no necesita de ningún intermediario, porque Él es el Hijo de Dios, aquel que había de venir y que vino en carne propia. Otro comentario midrásico podemos verlo también en Mateo. Hay un comentario donde dice que ponen a las bienaventuranzas contra el decálogo, porque el Antiguo Testamento era sombra de lo que había que venir. En el decálogo ponemos a Moisés, y en la nueva obra, en las bienaventuranzas, podemos poner a nuestro Señor Jesús. Y la idea es que en ambos ejemplos hay una referencia a una subida al monte. En ambos ejemplos hay una promulgación de normas para la vida. Pero en las bienaventuranzas encontramos muchas exhortaciones y normas para vivir según la propuesta de nuestro Señor Jesucristo, y no de acuerdo
al decálogo que se le había hecho a Moisés. Entonces, la pregunta sería, mis hermanos, ¿estamos de acuerdo que el Nuevo Testamento cita a la Biblia hebrea? Si estamos de acuerdo, si es afirmativa su respuesta, entonces podemos entender cómo los primeros cristianos, los autores del Nuevo Testamento, citaban e interpretaban los textos de la Biblia hebrea, que después los cristianos pasamos a llamarle el Antiguo Testamento. El Midrash toma elementos actuales para ejemplificar un modo comprensible. Entonces, podremos decir que la interpretación de la Biblia hebrea tiene fundamento. Nuestro cristianismo tiene fundamento en la Biblia hebrea, perdón. El cristianismo nace de la interpretación de estos textos de la Biblia hebrea. Lamentablemente hoy podemos ver que los judíos no pueden decir eso. Nosotros podemos decir que nosotros tenemos la interpretación de los dos pactos. El pacto que pasó, el del antiguo, y el nuevo pacto, el hecho en nuestro Señor Jesús. Y ese nuevo pacto que hoy le llamamos el pacto, que sería la Biblia entera, nosotros podemos tener todo el compendio de la palabra de nuestro Señor. Cuando el pueblo judío está limitado solamente a una sola parte, y como les decía, solamente están limitados a esperar o a seguir esperando que llegue su Mesías, una, y dos, a seguir esperando que se construya nuevamente su templo. Imagínense la importancia de un judío mesiánico al tener y al conocer todos estos comentarios midráshicos, al tener el conocimiento de la Tanaj, y ahora le presentas al Mesías que ellos no conocieron y que están abordando el Nuevo Testamento. Hay muchos judíos mesiánicos maestros que, la verdad, mis respetos para ellos. Pero ojo, judíos mesiánicos, porque recordemos, ahí quiero poner un punto y aparte. Por eso saqué lo que ahorita está pasando en Israel. Y no me llamen y no me vayan a tachar de antisionista, pero hoy algunos que decimos que lo que está pasando en Israel es un tanto difícil y que mucho de esto Israel está provocando, pero que también sabemos que la profecía está cumplida, porque dice que Ezequiel, principalmente Ezequiel y Zacarías, Oseas, muchas profecías del fin de los tiempos, que cuando ellos se vieran copados por los enemigos, que es lo que ahorita están haciendo, pero ellos están provocando eso. Pero están provocando eso porque no sé si han visto que ahorita hay muchos videos. Vi un video donde hay varios judíos ortodoxos que les están escupiendo a los cristianos, que les están diciendo de cosas a los que profesamos la fe en Jesús. Y cosas que no puedo repetir aquí en el púlpito, pero muy feo hacia nuestro Señor. Entonces, cuando decimos Israel, cuando decimos judíos, no estamos diciendo todo, porque recordemos que hoy es el Estado de Israel, un Estado que se hizo en un solo día en 1948. Ahora, ¿se acuerdan yo le digo así, perdón por lo que voy a decir, pero ¿se acuerdan de la Saraí? Que esto lo vimos aquí también, cuando le quisieron ayudar a Dios, porque Dios les había hecho una promesa y les había dicho que iban a tener el hijo de la promesa. Y sin en cambio esta Saraí le dijo: aquí está mi sierva Agar, Abraham, te ayudo. O sea, le dijo: te ayudo a Dios. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? Que pareciera que el Estado de Israel en el 48 también le quiso ayudar a Dios, haciendo en un solo día y coludiéndose con la Organización de las Naciones Unidas, tomar un lugar
que ya estaba ocupado por los palestinos. Sí, que ya sé que ese lugar ya estaba designado por Dios desde el Génesis y todo lo que hemos visto, sí, pero ellos le quisieron ayudar a Dios. Entonces, ¿qué voy con el comentario? Hoy existen judíos ortodoxos, judíos extremos, son diferentes a los judíos mesiánicos que creen en Jesús, pero mucho de la población que está en Israel, la gran mayoría no son judíos mesiánicos, la gran mayoría no creen en Jesús. Entonces, ¿por qué le está pasando esto a Israel? Porque ellos han provocado esto. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso, que nosotros, dice un salmo, bendecimos a Israel, sí, pero a los que son realmente hijos de Dios, porque no necesariamente todos los que están hoy se digan israelitas son hijos de Dios, muchos de ellos hasta son musulmanes. Entonces, a lo que voy es, y lo que quiero terminar con este comentario es, Israel no es hoy un estado. El Israel espiritual del que habla la Biblia, del que habla nuestro Señor, es el Israel espiritual. Es la iglesia. El Señor Jesús no tiene al pueblo escogido, que es Israel, y a la iglesia. No tiene dos pueblos. El Señor Jesús tiene un solo pueblo y hoy se llama la iglesia. Y la iglesia es por la cual el Señor Jesús va a volver a venir. Entonces, más que nada para que entiendan, ¿no?, este concepto, porque muchas veces, y lo que hace rato decía el pastor Javier, hoy los judaizantes quieren que regresemos al Antiguo Testamento, que regresemos a la ley, que nos salga la barba, que tengamos nuestras filacterías y todo lo que ellos utilizan. Eso ya después lo veremos, o no sé si nos alcanza a verlo, pero eso ya es de los siglos tardíos posteriores a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces hay que entender espiritualmente quién es el Israel espiritual, que no necesariamente es hoy el Estado de Israel, ¿sí? Entonces, con todo esto, quiero darles varios ejemplos de lo que sería, o por qué yo digo que en el Nuevo Testamento está considerado como un comentario midrash, o como un ejemplo midrash pesher. Vamos a la Biblia. Y vayamos a Juan, capítulo 5, versos del 39 al 47. Dice la palabra del Señor. Miren lo que dice. Por eso es tan importante a veces esta primera palabra con la que empieza Juan 5:39. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estaba hablando nuestro Señor Jesús. Las Escrituras son las que dan el testimonio de Él. Y no queréis venir a mí para que tengas vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibéis. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Y ahí es donde empieza. A partir de ahí empieza. Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando está hablando a los escribas y a los fariseos, les está haciendo el comentario. Recordemos cuando nuestro Señor Jesús llega a esta tierra como ser humano. ¿Se acuerdan que les dije que hay un caldo de cultivo? Ese caldo de cultivo era que existían escribas, existían fariseos, existían escuelas rabínicas, y Él empieza a direccionar las cosas, porque pareciera que todo lo que ellos entendían en ese momento no eran lo correcto. Entonces en el 44 dice: ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria a los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único.
No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, y hace una coma, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyéis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Les está diciendo, ¿qué es lo que escribió Moisés? La ley. Y si ellos creían en la ley, porque ¿qué hacían los fariseos? Se hacían muy religiosos, que creían que la ley era todo, ¿ok? Ok, entonces, si crees en la ley, porque ahí le dice, si crees realmente, lo voy a parafrasear a como lo entiendo, si tú crees en la ley, ¿por qué no me crees a mí? ¿Por qué no crees que yo, o sea Jesús, ¿verdad? ¿Por qué no crees que yo soy aquel que dice la ley? ¿Por qué no lo crees? Entonces, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Entonces, es contundente mi Señor Jesucristo cuando habla con ellos. Y por eso es de que no fueron una, no fueron dos, no fueron 3 veces que habló con ellos, ni que debatió con ellos. ¿Y por qué debatían? Recordemos que en el tipo de comentarios que se hacían, había una parte donde se podía debatir. Ellos debatían, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor Jesucristo debate con ellos que saben la ley y sin en cambio no la pueden entender. Vayamos a otro ejemplo. Lucas 24, versos 19, 20 y 25, 27. Lucas 24, 19 dice, entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Otra vez es el pasaje de los caminantes de Emaús. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, estos cuates, los caminantes, sí creían, ellos sí creyeron, creían que era un profeta, dice, poderoso en obra y en palabra delante de Dios, de todo el pueblo. Y después empiezan a lamentar, y como lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Me voy hasta el 25, hermanos, ya se conocen la historia, pero en el 25 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Porque así estaba escrito en la ley, que tenía que padecer nuestro Señor. En Isaías está escrito. Entonces, creo que las primeras asambleas cristianas, la atmósfera que tuvo que haber estado en ese momento, en esas primeras asambleas, llamémosle después de que nuestro Señor Jesucristo regresa en gloria, hablemos del libro de Hechos y todo lo que pasó. Creo que esas asambleas cristianas tuvieron que haber sido una atmósfera midrashica, es decir, este tipo de cosas que el Señor les enseñó a los discípulos a pensar, a decir, creo que así tuvo que ser. Por eso los evangelios fueron escritos de esa manera. Por ejemplo, vemos cómo en Mateo 13, voy otra vez a la Biblia, Mateo 13, versos del 51 al 52. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Y Él les dijo, perdón que me ría, hermanos, pero es que cuando leo de verdad que uno dice, ¿cómo no pudiste entender? Pero ¿saben por qué no pudieron entender? Y la misma palabra lo dice, porque tenían un velo, y que Dios inclusive Él hizo que ellos pudieran encelarse, envidiar. ¿Para qué? Para que pudiéramos entrar los gentiles. Digo, eso lo dice la palabra también. Entonces Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ok,
¿Qué era un escriba en esos momentos? ¿Quién era un escriba? Aquel que transcribía la ley, ¿verdad? Y entonces les dice el Señor en la pregunta anterior, ¿entendiste las cosas? Le está diciendo, ¿entendiste? Y el otro, sí, yo entendí. Ok, entonces lo que tienes que hacer es saca cosas nuevas y cosas viejas. Muchas de las cosas que ellos tuvieron que sacar, no lo hicieron. Se quedaron con los odres viejos. ¿Y cómo iba a haber vino nuevo en odres viejos? Indudablemente sabemos, nosotros sí sabemos lo que sucedió, porque tenemos afortunadamente, ¿saben qué tenemos? Gloria a Dios, el Nuevo Testamento. Por eso conocemos la palabra del Señor, porque el Nuevo Testamento fue llegado a nosotros, ¿verdad? Lucas 1, versos del 1 al 4. Dice, ese es el inicio del Evangelio de Lucas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Este es el prólogo del Evangelio de Lucas. ¿Quién escribió Lucas? Aquí lo interesante es, ¿quién escribió el Evangelio de Lucas? Porque ahí les va, eso es para dentro de 8 días. ¿Quiénes escribieron los Evangelios? No fueron los apóstoles. Déjenme decirles que no fueron los apóstoles quienes escribieron los evangelios. Y aquí en este prólogo que está dando Lucas, ¿qué es lo que quiere decir? En el verso 4 dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, quiere decir que este personaje al cual está siendo dedicado el Evangelio de Lucas era un judío. Y era un judío que había sido educado, me imagino que en la ley rabínica. Y sin en cambio le dice, te escribo estas cosas para que tú seas bien instruido. Ahora, entendemos cómo es que aquí el método Pardes, ¿se acuerdan del Pardes, de lo que hacíamos? Que era Peshat, Remés, Derash, y Sot, que eran los 4 tipos de cómo interpretar la Biblia hebrea, cómo es que se aplican en los evangelios, cómo es que ellos están haciendo ese método en los evangelios. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquellos que escribieron los evangelios tenían una instrucción judía, tenían una instrucción de esta interpretación de la Biblia hebrea. Quiere decir que los evangelios es el cumplimiento, o es un midrash de cumplimiento. ¿Cuál es el cumplimiento? El hecho de que el Señor Jesucristo es el que venía a cumplir la mayor parte de profecías del Antiguo Testamento. Entonces, en los evangelios recurren al Antiguo Testamento para explicarlo y para confirmarlo. Podemos ver en los evangelios de Mateo y Lucas cómo tenemos comentarios bíblicos, muchos, extensiones, volúmenes, de que el Señor Jesús era el cumplimiento de todas esas profecías. Fíjense que hay un teólogo, se llama Arman Abekasit, y dice, presenta a los redactores de Mateo y Lucas como rabinos, maestros o judíos muy instruidos que buscaban a través de sus relatos enseñar a sus correligionarios a seguir a Jesús como el Mesías esperado y prometido en la Torá. Entonces, Mateo podríamos decir que es un midrash pesher. Se propone a mostrar a nuestro Señor Jesús como el Hijo de David, el Hijo de Abraham, y es llamado el Cristo, el ungido que cumple la Torá y la historia.
¿verdad? Muchos teólogos han dicho que los evangelios son un tipo de midrash. Entonces podemos decir que el Nuevo Testamento está construido en la interpretación de la Biblia hebrea. Es importante que entendamos esto y que, por ejemplo, Mateo está siguiendo los métodos contemporáneos. No sigue los métodos típicos del judaísmo, sino los métodos contemporáneos de su época, ¿verdad? Otro ejemplo también tenemos cuando Jesús discute con los escribas y con los fariseos sobre la interpretación de los puntos de la ley. Hay muchos debates en el Nuevo Testamento de Jesús, de nuestro Señor Jesús, con los fariseos y con los saduceos, prácticamente por debates en la ley, que si se puede trabajar en sábado, que si se puede curar en el sábado, que si se puede divorciar de la mujer. Entonces, todas estas preguntas podríamos decir que son midrash halaká, debates sobre la ley en la práctica y en las escrituras. Esas eran las preguntas que hacían los rabinos a nuestro Señor Jesús, y nuestro Señor Jesús siempre buscaba en los textos para decirles qué estaba bien y qué estaba mal, ¿verdad? Entonces, recapitulando, un midrash intenta resolver debates sobre la aplicación de la ley a partir de la lectura de la Biblia. Los evangelios son muy estudiados para determinar este uso del midrash. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo. Vemos cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, al final, en una de las palabras, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si nosotros recordamos, esto no fue dicho por nuestro Señor Jesús ni en su divinidad, ni en su carnalidad. Esto fue dicho por nuestro Señor Jesús para cumplir la profecía. ¿En dónde estaba escrito esto? Salmo 22. Si vemos el Salmo 22 en el primer verso, precisamente habla de esto, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesús utiliza el Salmo 22 para que a partir de él se cumpla la profecía que existía en el Salmo, ¿verdad? Pero también no solamente habla de esa profecía, sino también menciona un segundo texto, Isaías 8:18, cuando dice: yo pondré en él mi confianza y estos son los hijos que Dios me dio. Hebreos 2:14 recoge esta palabra, y entonces podemos ver cómo nuestro Señor Jesús cumple las profecías que existen en el Antiguo Testamento. Entonces podemos decir que Salmos 22 e Isaías 8:18 son la combinación de textos para cumplir las profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Y eso, a final de cuentas, ¿cómo lo podemos llamar? Como un midrash pesher. Recordemos cuando definíamos el midrash pesher, decía que tomaba cosas del Antiguo Testamento para hacerlas cumplir. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el que cumple toda la palabra. Entonces, es innegable que los cristianos adoptemos y nos adaptemos al método judío. Es necesario estudiar la manera judía de interpretar los textos de la primera alianza, pero es más necesario penetrarnos en la construcción de los textos evangélicos, ¿verdad? Debemos de conocer las técnicas para releer los evangelios, no de la manera a lo mejor como nos han enseñado, sino como nuestro Señor Jesucristo. Para mí y para cualquier otra persona, creo que es imposible leer los evangelios de la manera en aquellos tiempos, pero hoy podemos analizarlo con diferentes técnicas. Una de ellas es la técnica del midrash, ¿verdad?
Nosotros hoy estamos en otro contexto, estamos en otro conocimiento, en otra historia, en otra educación. Entonces es natural que los leamos de manera diferente. Pero lo que quiero decirles, mis amados hermanos, que el conocimiento de la técnica del Midrash es importante para que nosotros podamos entender cómo es que los evangelios podamos tomarlos como literatura judía. El Nuevo Testamento se puede considerar midrashico, dado que tiene citas e interpretaciones de textos del Antiguo Testamento. Y entonces podremos nosotros entender que los evangelios es la puerta de entrada para el cumplimiento de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de 8 días veremos, les digo, los evangelios como literatura judía, para ver, redondear cómo es que nosotros, no es que tengamos que ser judíos, pero saber que nuestro Señor Jesucristo vino a buscar a su pueblo. Y que nuestro Señor Jesucristo, que de ahí parte mucho de la raíz judía, parte de los evangelios y parte de lo que es el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea. No necesariamente de lo que hoy creen los judíos, sino de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y es por eso que es necesario que nosotros releamos con una manera objetiva y con una manera analítica lo que es el Antiguo Testamento. Esto es lo que hoy nuestro Señor tiene para nosotros, mis hermanos. Si tienen alguna duda o algún comentario, estamos aquí para servirles.